Aleluya. Bueno, oramos. Padre amado, gracias Señor por estos alimentos que hemos compartido y gracias por estas reuniones que tuvimos a la mañana. Te quiero pedir que nos sigas bendiciendo y que sigas iluminando tu palabra ahora para que entendamos, Señor, lo que nos quieres hoy enseñar y que esta enseñanza pueda transmitirse en una nueva vida, en vida nueva para nuestras almas, Señor, y que podamos realmente vivir, poner por obra lo que tú nos estás enseñando y explicando en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces habíamos quedado que en Romanos 3 se termina la conclusión de los argumentos diciendo que todo hombre estaba bajo pecado, ya sea un hombre inmoral o un hombre del mundo que se cree moral, o un judío o un religioso, si queremos ponerlo con el lenguaje de hoy, están todos fuera de la salvación, es decir, están todos bajo pecado, ¿no? Por cuantos todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí abre la puerta, pero ahora estamos en los tiempos en que lo que los profetas y la ley nos dijo ocurría, y ahí presenta la justificación por la fe a través de la obra de Jesucristo. Ya dijimos que la justificación es algo que ocurre por fe, está tanto en Romanos capítulo 3 como Romanos capítulo 1, y que la justificación es una declaración soberana de Dios, donde Dios nos declara justos y decide tratarnos a nosotros como si lo fuéramos, aunque todavía esto no se ha manifestado en la vida del creyente, y va a empezar a manifestarse a través de un crecimiento espiritual que va a empezar a tener a través de lo que va a ser un proceso de perfeccionamiento, que es lo que después vamos a estudiar como la doctrina de la santificación. Ahora, en capítulo 4, Pablo va a tratar de mostrar argumentos bíblicos de que lo que dice no es algo que a él se le ocurre. Entonces va a citar como testigos, algo muy común en Pablo, cita como testigo a la misma palabra. Y va a citar ahora a Abraham y después va a citar a David. Es como que se llama al estrado de los testigos a declarar, por así decirlo, un lenguaje judicial, como abogado, ¿no? que era. Se le ocurre llamar al estrado de los testigos a declarar a David y a nada menos que a Abraham. Abraham es la figura indiscutible digamos, para todo judío, porque es justamente el padre de todos los judíos, y David, nada menos el gran rey, ¿no? Que llevó al apogeo al reino de Israel. Así que son dos figuras indiscutibles. Una de un patriarca, que fue Abraham, y el otro testigo que cita, digamos, es David. Entonces ahora vamos a ver, voy a ir leyendo las dos versiones, ¿no? La Biblia Reina Valera y después la NTV, y tratar de ir explicando lo que Pablo dice. Entonces ahora llama como testigo a Abraham. Arranco con la NTV. Y dice: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen que Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que él se ha ganado. En Reina Valera esto está escrito de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos? No, perdón, eso es 6. 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Y por qué dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Porque el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Acá tenemos el primer testimonio, la primera prueba bíblica. El versículo de que Abraham su fe le fue contada por justicia es un versículo que está en el Génesis, ¿sí? Después ustedes, si se fijan con cuidado, las letritas de la Biblia lo van a encontrar en el Génesis. Y entonces Pablo, muy habilidoso en su argumento, él necesitaba probar
que la justicia iba a ser por la fe en Jesucristo. No iba a ser por circuncidarse, no iba a ser por hacerse judío, ni tampoco iba a ser por algún mérito que el hombre tuviera que hacer. Esta es la diferencia entre el mensaje de salvación del Evangelio y las religiones. Todas las religiones del mundo, todas, se basan en querer unir al hombre, querer religar, de ahí el nombre de religión, querer religar al hombre con Dios. Entonces, básicamente todas las religiones, sea cual sea, budismo, islamismo, cristianismo como religión, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Dios está, si tuviera un pizarrón acá sería fantástico, pero no lo tengo. Digamos que Dios está acá, el hombre está acá, pero en el medio hay algo que lo hace casi imposible la comunicación. Lo que hace imposible la comunicación es el pecado. Fíjate si me servís un poquito de jugo o agua. Es el pecado. El pecado hace que sea imposible que el hombre se una a Dios, ¿no? El pecado imposibilita que el ser humano pueda ser uno con Dios o pueda llegar a participar de Dios. Entonces, justamente lo que Pablo ya explicó en el capítulo que vimos es que la solución que Dios diseñó no es que el hombre se llegue a ligarse a Dios. Y entonces las religiones, ¿qué hacen? Tratan de creer que a través del buen obrar yo llego a Dios. Entonces, básicamente, Dios salva a los buenos. Yo necesito ser bueno para ser salvo. Este concepto está en el budismo o en el catolicismo, o en el cristianismo, en lo que sea. Es decir, yo necesito ser bueno, Dios va a salvar a los que son buenos. De alguna manera, en la iglesia evangélica, que ya nacimos diciendo que esto no es así, lo convertimos en eso con otras palabras, pero llegamos a hacer lo mismo. Hoy hablábamos. Cuando yo digo, yo sé que me aparté, pero me voy a poner a cuenta con Dios y voy a volver. Ponerme a cuenta con Dios y volver, ¿qué significa? Cuando llegue a ser bueno de vuelta, vuelvo a Dios. Para el caso es la misma trampa religiosa. Es la religión lo mismo que cualquier otra religión. Es decir, tengo que ser bueno porque Dios salva a los buenos. Para poder volver a la iglesia, tengo que volver a ser bueno. Bueno, trampa con moño cerrado para el enemigo. Imposible que vuelva a ser bueno si no voy a la iglesia primero. Porque en la iglesia es donde me voy a nutrir, en la iglesia es donde voy a escuchar la palabra, en la iglesia es donde voy a recibir alimento, en la palabra, en el culto a Dios, en la adoración. Si yo voy a esperar a ser bueno para volver a la iglesia, me quedé fuera por la eternidad. Por la eternidad quedé fuera. ¿Por qué? Porque básicamente el camino de la religión, lástima tener el pizarrón, es como que yo voy haciendo, cada buena acción que hago es un escaloncito que yo hago para llegar al cielo. ¿No? Algunas religiones están tan erradas que pareciera que la escalera la hacen para abajo, ¿no? No nos olvidemos que en el Estado argentino pues está reconocido como culto, reconocido legalmente, el umbandismo, ¿no? Y bueno, ahí pareciera que es una escalera para abajo, pero para el caso, el concepto es, generalmente yo necesito construir obras, construir con buenas obras un puente y de esa manera llegar a cruzar ese vacío, eso que me separa. Esto está absolutamente, es absolutamente antibíblico. Vamos, por ejemplo, me salgo de Romanos, pero pónganle ahí la marquita, pero vamos a Efesios. Estoy tratando de recordar la cita. De la memoria me falló acá. Googleen por gracia sois salvos. 2:8-9 es. Ahí está, 2. Yo lo buscaba en Efesios 1, mirá. Ahí está, Efesios 2.
por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya ahí rompí el esquema de toda religión. Si la religión está basada en que yo, por siendo bueno, voy a ser salvo, o que por buenas acciones accedo a Dios, ya arranca diciendo no es así. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni siquiera la fe puedo decir que es mérito mío, según este versículo. Y en el contexto queda claro que se refiere a la fe que salva, a la fe para ser salvo, ¿no? Ni siquiera puedo jactarme de haber tenido fe, porque hasta la fe que yo tuve cuando oí fue un regalo que Dios me hizo. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Bueno, todas las religiones, sean cuales sean, arrancan con que la salvación es por obras. De hecho, esta fue la gran separación entre cuando nace la Iglesia Evangélica en la época de Lutero. La salvación no era por obras, era por fe. La justificación por la fe, la bandera quiso nacer en la Iglesia Evangélica. La Reforma, siglo XVI. Ahora, por alguna razón, nos olvidamos de este mensaje y empezamos a predicar como que hay una salvación por fe para convertirme, pero después empieza un proceso de salvación por obras. Una vez que me convertí, yo tengo que ganarme mi espacio, tengo que ganarme el favor de Dios, tengo que ganarme. El problema de esto, de la justificación a través de mi obediencia, de poner el énfasis en mí, es que justamente caigo en el gran pecado inicial que tiene que ver con el gran pecado del ser humano, que es el egoísmo y el engrandecerme a mí mismo. El gran drama que tiene mi carne es que a mi carne le gusta ser importante. A mi carne le encanta Eduardo. Eduardo va de lo más grande que existe para mi carne, ¿sí? Y Máximo es lo más grande que existe para la carne de Máximo. Y Diego es lo más grande que hay para la carne de Diego, porque si hay algo que la carne le gusta es amarse a sí mismo y es engrandecerse a sí mismo. La salvación por obras, el creer que yo me puedo salvar por lo que hago, le encanta a la carne porque me impone a mí como la vedette y el protagonista de la salvación. Entonces, este es el gran vituperio que hacemos con el Evangelio cuando caemos en el error de creer que la salvación es por fe cuando me convierto, pero que después todo depende de lo que yo hago. Si la santificación, la santidad y el seguir siendo salvo depende de mí, entonces depende de mí. Si soy salvo es porque yo soy bueno, y si me pierdo mi salvación o actúo mal, es porque yo soy malo. Bueno, creer esto va a traducir que o me voy a volver un esquizofrénico porque me siento salvo a las 10 de la mañana, perdido a las 12, salvo de vuelta a las 3 de la tarde y perdido a las 5, me vuelvo a salvar a las 6 y la vuelvo a perder a las 7, o sea, o me vuelvo esquizofrénico porque siento que la salvación la gané y la perdí 5 veces por día, o 5 veces por semana, no sé, depende. Y como esto evidentemente es insano, pensar que la salvación depende de mí, de mi obediencia, de mi actuar, de mi hacer. Como esto es insano, automáticamente por una cuestión de sanidad mental, yo empiezo a desarrollar una incapacidad de ver el pecado en mi vida. ¿Por qué? Porque cada vez que encuentro pecado en mi vida, siento que perdí mi salvación. Y como cada vez que siento que encuentro pecado en mi vida, yo pierdo mi salvación, o me vuelvo loco, que es lo que ocurre a veces cuando uno está recién convertido, y entonces o con los años desarrollo la capacidad de no ver el pecado en mi vida. Entonces veo el pecado en todos, pero no lo veo en mí. Porque en algún momento asocio como pecado generalmente en lo que yo estoy fuerte.
y desarrollo la capacidad de ver como una simple debilidad en lo que yo soy débil. Entonces, claro, pecados groseros, en teoría, la mayoría no los tiene. Los groseros. O sea, no matamos, no mentimos bajo juramento, no adulteramos, algunos, no fornicamos, algunos, ¿no? Somos fieles a nuestras esposas, algunos. El tema está que hasta los que no lo son desarrollan la incapacidad de ver su propia infidelidad, su propio pecado. No sé si se entiende. Ahora, pecados menos groseros cometemos todos los días. Pero como el ver esos pecados a mí me hace sentir que mi salvación está en juego, entonces yo desarrollo la capacidad de no verlos en mí. Este es el gran peligro de creer en un evangelio que se basa en mí, ¿no? En lo que yo hago, en mi obediencia, en mí. Que es la trampa del legalismo. ¿Por qué? Porque al poner en mí la cosa, yo desarrollo pierdo la capacidad de ver el pecado en mí y me vuelvo experto en ver el pecado en otros, ¿no? Que esto es típico en las iglesias que tienen esta actitud legalista. El legalismo podemos definirlo como el mal interpretar la finalidad de la ley. Pensar que la ley de Dios es lo que la obediencia a la ley de Dios es lo que me va a asegurar la salvación. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre cuando yo entiendo que estoy en gracia y que la salvación no depende de mí, sino que la salvación depende de la obra redentora que Jesús hace en la cruz? Cuando yo entiendo que yo soy salvo por creer, cuando yo entiendo que Dios me declara justo por una declaración soberana como consecuencia de haber creído en la obra redentora, yo entonces puedo desarrollar la capacidad de ver el pecado en mi vida. ¿Por qué? Porque cada vez que encuentro pecado en mi vida, yo no siento que perdí mi salvación, sino que yo lo que siento es la necesidad de humillarme y de perfeccionarme. Entonces a mí el ver el pecado en mi vida me lleva a Cristo. El encontrar, por más que sea algo pequeño, por más que sea una cosa pequeña, a mí no me hace mal el verlo, porque eso es lo que me va a motivar a doblar las rodillas, a buscar la presencia del Señor, a buscar esa reconciliación, al pedirle, ayúdame, porque yo con esto no puedo, ¿no? Entonces yo empiezo a desarrollar la capacidad de encontrar aún el mínimo error en mi vida. Esto me va a ayudar cuando entre en el proceso de santidad. ¿Por qué? Porque automáticamente, cuando el Espíritu Santo me quiera mostrar una falla en mi vida, yo la voy a aceptar de muy buena gana esa falla, porque entiendo que es un tratamiento que el Espíritu está haciendo a mí para perfeccionarme. De hecho, todo el que tenga más de 5 años de convertido, ya lo experimentó esto. Después de 5 o 6 años, uno siente como pecado cosas que cuando se convirtió ni siquiera registraba que eran pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha ido perfeccionando, ha ido hilando cada vez más fino. Y ahora una simple discusión, una simple palabra fuera de lugar, algo pequeño a mí ya me hace sentir redargüido. Ahora, cuando yo vivo, entiendo la justificación, entiendo la gracia, eso que yo noto, a mí me lleva a un encuentro con Dios, me lleva a un quebranto. Yo no tengo que autonegar el pecado en mi vida, porque yo entiendo que mi salvación no depende de eso, sino que depende de lo que ya hizo Jesús en la cruz, y que cuando Él dijo, consumado es, ya fue, ya está hecho. Mi deuda fue saldada. Entonces, no dice que Abraham fue justo. Y miren que Abraham tenía de qué jactarse, porque yo no sé si alguno de nosotros estaría dispuesto a sacrificar a su hijo. Adán estuvo. Yo no sé si alguno de nosotros estaría dispuesto a dejar tierra, parentela, nación y seguir a Cristo a un lugar donde no sé ni dónde voy todavía. Y Abraham estuvo. Es decir, Abraham tenía montones de cosas para jactarse. Sin embargo, la Biblia se encargó de decir que él fue salvo por su fe, no por lo que hizo.
aún ni la obediencia de Abraham, obediencia que yo no tengo, no me gustaría tenerla, pero ni aún la obediencia de Abraham hubiera sido suficiente para pagar, comprar, para ser apto, para ser salvo. Entonces justamente si algo que cita ahora acá Pablo es que ninguna de las cosas que Abraham hizo eran para jactarse, porque aún el mismo Abraham había sido salvo por fe. Además, esto tenía un doble mensaje, y es la elección de Abraham es excelente, porque no nos olvidemos que la ley Dios se la dio a Moisés. Y en los tiempos de Abraham todavía no estaba la ley. Entonces, si Abraham fue salvo, la salvación no tenía que ser por medio de la ley, porque la ley no había sido dada. Si yo fuera salvo por cumplir con la ley, entonces, ¿cómo pudo haber sido salvo Abraham? No sé si se entiende el argumento. ¿Por qué pone a Abraham? Primero, porque era el padre de todo el pueblo judío. Segundo, porque si había alguien que podía jactarse era Abraham. Sin embargo, la palabra dice que no fue salvo por lo que hizo, sino porque creyó. Y entonces nosotros, después va a decirlo, esto no era solo para él, es también para nosotros. El primer testigo al que Pablo llama es Abraham. Y pone como testigo Génesis, que dice que su fe le fue contada por justicia. Cuando dice que le fue contada, lo que quiere decir es que le fue imputada. Y esto es un término contable y jurídico, así que voy a tratar de explicarlo de esta manera. A ver, voy a usar un ejemplo no penal. Supongamos que Maxi pone un negocio y que pone un almacén. El almacén está habilitado a nombre de Maxi, pero Maxi toma como empleado a Diego. Yo soy inspector municipal, voy a inspeccionar el almacén de Maxi, lo encuentro a Diego. Resulta que Diego tiene el almacén en malas condiciones de higiene. Yo le clausuro el negocio ¿a quién? A Diego. La infracción que la cometió, Diego. ¿Pero quién es el responsable? Maxi. ¿Quién va a pagar la multa? Maxi. Entonces, el ejemplo es inverso. La infracción la cometió Maxi, pero yo se la imputo a él. ¿Por qué? Porque él es el responsable. No sé si se entiende. Algo que hizo él, yo se lo imputo a él. Bueno, esto es el mismo ejemplo, pero inverso. Él es Jesucristo. Él es justo. Él no tuvo pecado. Él dio su vida y él pagó el pecado de Maxi, de Eduardo, de todos nosotros. ¿Qué hace Dios Padre? Le imputa la justicia de él, a ella, a mí y a todos los que creen. Entonces, imputar es poner en la cuenta de alguien un dinero que es de otro, por así decirlo. Es hacer responsable a alguien de algo que hizo otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, a los padres se nos imputan todos los daños que los hijos ocasionan, porque son menores de edad. Si mi hijo rompió el cristal de un auto, me pueden demandar a mí. Y yo tengo que pagarlo, me imputan a mí la falta de mi hijo. ¿Quién es el responsable de eso? Soy yo como padre. Bueno, la justicia de Cristo, aleluya, se nos imputa a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que vimos los viernes, porque ahora somos uno con Él. Al convertirnos, una de las cosas, una de las obras que Dios hace, versículos que dimos en los viernes o cuando hemos visto las clases, es unirnos a Cristo. Somos uno con Cristo. Esa unión permite que la justicia de Cristo se me sea imputada a mí. Primer argumento, el de Abraham. Ahora pasa a citar como testigo al rey David. Y dice el verso 6. Del 6 al 5. No me coincidía, claro, estoy en Efesios. Yo dejé mi Biblia en Efesios. Vamos de vuelta a Pablo.
Pablo en Romanos. Romanos 4:6. Y ahí me cita David. Yo digo, ¿qué pasa? Me falla la cabeza, pero tanto. Estaba en otro libro. Bueno, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Acá está citando el Salmo 1. ¿Sí? Obviamente la cita que hace no coincide porque es una cita que hacen de una versión en griego, que es la Septuaginta, y la Biblia que nosotros tenemos está traducida del hebreo, ¿no? Pero básicamente si nosotros vamos al Salmo 1, no sé si alguno de ustedes lo busca, en el Salmo 1 dice: bienaventurado, sí, bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de encarnecedores, ni en silla de injustos se sentó. Léanlo, es hermoso. El que lo tenga, levanta la mano. Dale, léelo en voz alta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrastra el viento. Por tanto, no se levantarán las manos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aleluya. Bienaventurado al que no se le inculpa de pecado. Bienaventurado el que no hizo esto. Ahora, si Pablo acaba de decir en Romanos 3 que todos pecamos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿quién es este varón que no pecó? ¿Quién es este varón que no caminó en camino de malos? ¿Quién es este varón que fue justo? ¡Aleluya! Y vos, hermanita, cuando el Señor te declaró justa en la justificación. Este versículo, este salmo, habla del hombre que nació de nuevo. Habla del hombre que no estuvo nunca en la cruz. Porque el pecador, yo ya dije, el de rayas rayadas o traje naranja, el pecador que había en mí, fue crucificado. El Eduardo que ahora les habla es el que nunca pecó. Pero ¿cómo? A ver, yo no paso. Bueno, porque Dios me ve así. Y Dios me ve así porque me ve así a través de la obra de Jesucristo. La justicia, que es mérito de Cristo, se me imputa a mí por mi unión con Cristo. Como soy uno, como estoy unido a Cristo, la justicia de Dios se me imputa a mí, y entonces Dios me puede recibir en el lugar santísimo. Si no, no sería digno. En la antigüedad, los sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo y le ponían cadenitas, campanitas y una soga. ¿Por qué? Porque si dejaba ese ruido, le empujaban, porque había caído muerto por estar en la presencia del Señor en el lugar santísimo. Bueno, si los pastores cayéramos muertos en el púlpito, no sé quién quedaría hoy, ¿sí? Ahora, ¿por qué no caemos muertos estando en el lugar santísimo? Porque cuando Dios nos ve a través de la justicia de Jesús, que me imputan a mí sin que sea mía. ¿Amén? Ahí voy entendiendo, entonces. Fíjense, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia,
a quienes se le cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Si ustedes hacen memoria de cuando se convirtieron, van a recordar cómo ustedes sintieron que se les salió una mochila de la espalda, ¿no? Uno cuando se convierte siente que hay una carga que se cayó. Esa carga es la carga de la culpabilidad del pecado y se cae cuando nos convertimos. Aleluya. Esa mochila no es nunca más para nosotros, porque la culpabilidad del pecado quedó saldado en la obra redentora de Jesucristo, ¿sí? Y ahora sigue, fíjense cómo ahora el mismo argumento lo va explicando cada vez más, ¿no? Y dice, voy a seguir con la versión nueva, la NTV. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo, aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen ley, entonces, para los que obedecen la ley, entonces la fe no sería necesaria y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe y es un regalo inmerecido. Y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa. Si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen, a esto se refieren las Escrituras cuando citan que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió que Abraham creyó en él, Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios, sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más, y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justo a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitados para hacernos justos a los ojos de Dios. Y termina su argumento. La fe de Abraham le fue contada como justicia. Dice, él creyó, esperanza contra esperanza, dice René Valera, ¿no? Esperanza contra esperanza. Y él creyó y creyó y creyó. Y esa fe le fue contada por justicia. Y eso que Abraham hubiera tenido de que jactarse. Pero no fue la obediencia lo que Dios tomó en cuenta, sino su fe. Por supuesto
El argumento que Pablo quiere poner acá es que yo necesito creer para obedecer. Una de las cosas que voy a volver al concepto cuando llegue el concepto de la santidad es que no nos olvidemos que fe sin obediencia es imposible. Porque emuná es fe y emuná es obediencia también. De hecho, depende del contexto, la misma palabra hebrea se traduce. En el español también tenemos esto. En español nosotros tenemos la palabra fidelidad. Y la palabra fidelidad deriva de fides. Y fides es fe en latín. Es decir, que la fidelidad es consecuencia de la fe. En el español, la misma raíz sigue existiendo, ¿no? No como obediencia, pero sí como fidelidad. Nosotros tenemos en el español la palabra fidelidad, y la fidelidad viene de la fe. Vuelvo a decir, si yo soy infiel, es porque no tengo fe. De hecho, la palabra infiel, en el español, etimológicamente, el in, ¿qué significa? El no. O sea, el infiel es el que no tiene fe, el que no cree. Ahora, fiel es el que obedece, ¿sí? Pero fiel es el que cree. O sea, aún en el español, que pareciera que no tiene relación, esto existe. Acá lo que Pablo está interesado en hacernos entender que el primer eslabón para todo lo que viene después es la fe. Quien no tiene fe no va a poder obedecer, no va a poder hacer nada. De hecho, quien no tiene fe no va a poder creer. Bueno, de hecho, ahí sí, volvemos, no nos olvidemos que en el griego fe y creer es la misma palabra también. O sea, creer y tener fe es lo mismo. ¿Amén? ¿Se entiende el argumento? Entonces ahí ya se redondea la idea. Esta justicia que yo recibo en la justificación no está basada en mis obras. De hecho, cuando el ladrón en la cruz fue salvo, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No pasó ni siquiera por las aguas del bautismo. ¿Qué obra de justicia llegó a hacer? Ninguna. ¿Qué diezmo dio? Ninguno. ¿Qué obediencia pudo tener? Ninguna. Más que la que tuvo cuando le reconoció como el Mesías, cuando le reconoció como el Señor, cuando el Espíritu Santo le reveló que estaba al lado del Mesías y el Señor, y él le dijo, ten misericordia de mí. Y ese ten misericordia de mí es lo que todos nosotros dijimos cuando el Espíritu Santo nos iluminó, al igual que al ladrón en la cruz. Y nos hizo entender que éramos pecadores como el ladrón en la cruz. Nos hizo entender que éramos inmerecedores de la salvación como lo era el ladrón en la cruz. Amén. Esto es lo glorioso del Evangelio de la Gracia. Entender que la justificación es por fe. Al no depender de lo que yo hago, yo nunca me apropio de lo bueno que hago. Nunca llego a edificar mi ego en mi obediencia. Aún mi obediencia, la manifestación de una obra de santidad en mi vida va a ser consecuencia de un regalo de Dios. Entonces yo siempre voy a esconderme detrás de Dios. El entender el Evangelio de la Gracia a mí me va a permitir esconderme detrás de Cristo. ¿Esconderme de qué? Si yo lo que hago es bueno, no es mérito mío, es mérito de Cristo. Es obra de Él en mí. Él me cambió, Él me transformó, Él me hizo obedecer. Y si lo que hago está mal, me escondo también detrás de Cristo, porque es la única manera que tengo de seguir siendo justo delante del Señor. Vuelvo a decir, Señor, perdóname, y gracias porque me ves atrás de la obra redentora de mi amado Jesús. Y me vuelvo a esconder. Entonces no me apropio de lo bueno, ni me apropio de lo malo. Lo malo que yo vivo, puedo sentirme quebrantado, puedo humillarme, puedo decirle, Señor, transfórmame, sabiendo que eso no me impide mi comunión con el Padre. Porque hay algo que necesito que ustedes entiendan, sobre todo los que dicen, me voy a poner a cuenta con Dios y después voy a volver. Esto es imposible. Porque yo en mi obra, yo nunca soy acepto en la presencia de Dios. Yo soy aceptado en la presencia de Dios solo a través de la justicia que se me imputa a través de Cristo.
Por eso es que si yo hoy estoy apartado, y si yo hoy estoy alejado del Señor, y si yo hoy estoy haciendo macanas, yo hoy puedo volver de vuelta al Señor. Porque Él, mi vuelta al Señor, mi reconciliación con el Señor, mi comunión, mi adoración a Dios no se basa en mis obras. Se basa en el agradecimiento del corazón de una persona que se reconoce pecador, que se reconoce impuro, que se reconoce que no es digno de estar en la presencia del Señor, pero que agradece el poder estar en su presencia. Aleluya. Que agradece el poder adorarlo, que agradece el poder alabarlo, que agradece el poder bendecirlo. Si fuera por nosotros no seríamos dignos de adorar al Señor, pero le adoramos por lo que Él es, no por lo que nosotros hacemos. Aleluya. Le alabamos por lo que Él hace, no por lo que nosotros hicimos. Porque si fuera por nosotros, estaríamos en el infierno. Ese es el justo lugar para nosotros. Pero no, Él nos eligió, Él nos llamó, Él nos habló, Él nos iluminó, Él nos dio el don de la fe y creímos. Y además nacimos de nuevo, y además nos unimos a Cristo, y esa unión ahora permite que la justicia de Cristo nos pueda ser imputada. Amén. En el capítulo 5 ahora entonces se empieza a explicar las consecuencias de esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver si explicamos esto. Hasta antes de creer éramos enemigos de Dios. Hasta antes de creer éramos deudores de Dios. Hasta antes de haber creído y de habernos convertido éramos enemigos. Ahora estamos en paz. Ahora tenemos paz para con Dios. Ahora nuestra deuda fue saldada. Nuestra deuda fue pagada. ¿Pero por qué? ¿Porque nos portamos bien después de convertirnos? No. Justificados pues por la fe en Cristo. Aleluya. Es de Él. La obra es de Él. Cuando el enemigo te acuse, ponete el yelmo de la fe, que es el saber que sos salvo por lo que Jesucristo hizo en el Calvario, aleluya, no por lo que vos hacés. Y eso es lo que asegura que ahora puedas estar adorándole, que ahora puedas estar alabándole, que ahora puedas estar estudiando tu palabra. Nosotros seríamos indignos de abrir una Biblia, pero en Cristo somos justos, aleluya. En Cristo Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. ¡Aleluya! Esto es la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Después va a pasar a explicar algunas cosas más en Adán, pero tangencialmente ahora toca el tema de la prueba, ¿sí? Y como lo toque, yo quiero desarrollar Romanos, si bien me estoy yendo un poco de tema, porque esto es muy común. A ver, cuando los apóstoles escribían cartas, no estaban escribiendo libros, estaban dictando cartas. Entonces es muy común que en un tema de pronto se vayan de tema a otra cosa y después vuelvan al tema, porque la carta es como una conversación que aparte generalmente era dictada. Los apóstoles, generalmente, sobre todo en aquella época, se dictaba la carta y alguien la escribía. Entonces es muy común en las cartas apostólicas que de un tema se vayan a otro y después vuelvan al tema. Bueno, acá es como que Pablo se va un poco del tema, pero me voy yo junto con él porque esto me ayuda a entender un poco esta falsedad de una de las cosas falsas que hoy se predican, que de alguna manera cuando todo nos va bien es porque Dios nos bendice y que cuando la cosa va mal es porque diezmamos poco, ofrendamos poco o porque estamos mal con el Señor, ¿no? Bueno, acá Pablo ahora va a decir que estamos en prueba, que estamos en tribulación y que sale todo mal, pero nosotros estamos gozosos igual, ¿no? Y entonces lo leo para que quede claro en la versión más popular, ¿no? Dice, y también nos alegramos, dice, al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará
en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora, bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extremadamente buena. Y acá nos volvió al tema, ¿sí? ¿Ven cómo se fue y volvió? Ahora vuelve al sacrificio de Cristo y vuelve a la obra de la redentora, pero en el medio pasó por las pruebas. Y ahí es donde quiero hacer el parate, ¿no? Dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, dice esta versión. Hermanos, las pruebas y las dificultades no son consecuencia de que algo está mal. Las pruebas y las dificultades es el método que Dios tiene para fortalecer nuestro carácter. Aleluya. Las pruebas y las dificultades es el método que Dios usa para hacernos madurar. Las pruebas y las dificultades es el método que Dios utiliza para fortalecer nuestro carácter. Hay una frase que a mí me encantó, dice, ningún capitán de ultramar se forma sin pasar grandes tormentas. Es decir, a nadie le van a dar el carné de capitán de ultramar si lo que hizo fue navegar en un laguito, en el lago de Palermo. ¿Me explico? Porque en el lago de Palermo yo a lo sumo tendría agua de lluvia, pero no tengo tormentas. Ahora, alguien que fue primer oficial, o oficial 15º, llegó a primer oficial y después llegó a capitán, cruzando los océanos con las tormentones que hay donde el barco es una cáscara de nuez que no sabe dónde va. Aquel que pasó por eso está en condiciones de ser capitán de un buque. Entonces, la prueba, el fuego, por así llamarlo, las dificultades que nosotros enfrentamos no son consecuencias de que Dios es malo, ni que diezmamos poco, ofrendamos poco o fuimos poco a la iglesia. Tiene que ver con que Dios está formando nuestro carácter. Dios a ustedes, Dios tiene planes con la vida de ustedes. Dios tiene ministerios para ustedes. Yo no sé cuáles son, el Señor lo sabe, pero lo que necesita es pasarlos por el fuego, pasarlos por la prueba, pasarlos por las dificultades. ¿Por qué? Y porque si ustedes no pasaran por eso, ante el primer problema dejarían la fe. Y uno necesita ser educado en los problemas, ¿sí? Uno necesita ser educado en las pruebas. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios tiene de formarnos. Y acá esto es difícil de entender, pero aún los errores que cometemos forman parte de un plan de Dios. Fíjense, si Moisés no hubiera matado a ese soldado egipcio, Moisés no se hubiera retirado al desierto y Dios no lo hubiera formado. Y Dios lo tuvo 40 años en el desierto antes de llamarlo como el líder de su pueblo. Pero la consecuencia de ese apartamiento tuvo que ver hasta con un pecado de él. Hermanos, hasta nuestros errores son usados para formarnos, ¿sí? Dios es tan soberano en su soberanía, en su sapiencia, que aún los errores nuestros son parte de un plan que tiene para formar. Por eso hoy estaba hablando con una hermana que dice, yo estuve apartada y tengo problemas. Hermanos, aunque te parezca mentira, si eso pasó es porque Dios tuvo un plan. Y ese plan fue doloroso, ese plan implicó tener que alejarme. Pero por ejemplo, si yo no me hubiera alejado cuando me alejé, nunca hubiera entendido la gracia. Porque yo entendí la gracia cuando yo me sentí perdonado después de haberme burlado del Evangelio durante 10 años que me aparté. Y si yo no hubiera pasado por esa experiencia, yo aún hoy tal vez seguiría entendiendo el Evangelio como un Evangelio legalista. Porque yo me crié en un Evangelio donde dependía de lo que yo hacía, no de la gracia del Señor. Entonces, hasta el sufrimiento que yo pasé, hasta lo feo, hasta lo malo que yo paso, hermanos, todo forma parte de un plan de Dios. Dice que Dios pone los reyes, Dios quita reyes, Dios es soberano. La palabra dice que ni un pelo se cae sin que sea voluntad de Dios, aunque aún lo feo que vivimos, aún los dolores, los duelos que pasamos, forman parte de un plan de Dios para fortalecernos, para formarnos y para ser el varón que necesitamos ser. A veces hemos sufrido cosas muy feas en la iglesia, ¿no?
hemos sufrido manipulación, dolor, nos lastimaron. Aún eso nos ayuda a servir. Porque aquel que perdonó, aquel que sanó esas heridas, aquel que pasó por eso, va a saber tratar al que está pasando por eso. Aquel que fue lastimado va a saber curar y sanar las heridas del que fue lastimado. No sé si se entiende la idea. Aún el que estuvo alejado y sabe lo que sufrió, lo que pensó, entiende al que se alejó. Cuando yo escucho decir, me voy a poner a cuentas con Dios y voy a volver, yo lo entiendo porque yo tuve 10 años diciendo eso. Algún día voy a volver, pero cuando sea bueno de vuelta. No llegué nunca a ser bueno, aún hoy no llegué a ser bueno. Bueno, hay un solo, dijo. ¿No? Pero uno siempre tiene esto de decir, algún día voy a volver, pero ¿cuándo? Cuando me ponga a cuentas con Dios, cuando vuelva a ser bueno. Hermanos, es imposible. Ahora, si Dios permitió que yo me alejara durante años del Evangelio, fue para que entendiera eso y pudiera pastorear de otra manera. Y no tuviera esa soberbia que a lo mejor tendría si hubiera estado toda la vida dentro de la iglesia siendo fiel, ¿no? Yo soy, en mi carne yo fui una persona tremendamente egocéntrica. Y el Señor me trató golpeándome contra la pared, pero de maneras muy fuertes en la vida, para que hoy no sea egocéntrico. ¿Por qué? Y si yo hubiera sido una persona que hubiera hecho todo perfecto en la iglesia, y yo creo que sería el peor pastor que pudiera existir si es que eso lo sería, porque yo me lo hubiera recontracreído. El Señor me tuvo que hacer pasar por procesos duros, difíciles, pero aún esos procesos duros y difíciles forman parte de un plan de Dios. Si me salteo ahora Romanos 8, todo lo que pasa nos ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No voy a llegar a 8, así que me adelanto, ¿no? Fíjese, los que Dios conoció, dice esto, a los que antes conoció, a estos llamó, a estos predestinó, dice. Aquellos que fueron llamados a adquirir la imagen de su Hijo, ¿no? Romanos 8, 28, 29. Y de alguna manera todo ese proceso que yo pasé doloroso formó parte de un plan. Y eso me hizo lo que yo soy hoy. Y yo creo que puedo ministrar y ayudar a gente que si yo hubiera estado en otro proceso, a lo mejor serviría para tratar a otra gente, no lo sé. Pero vuelvo a decir, nada de lo que pasa está fuera del plan de Dios. ¿Amén? Nada de lo que pasamos, aun por doloroso que sea, forma parte de un trato de Dios. Y algún propósito Dios tiene. Dios tiene planes para cada uno de ustedes. A veces esos planes son planes que no entendemos. Y yo puedo contar 2 anécdotas, ¿no? 2. No son mías, las he leído. Pero, por ejemplo, Spurgeon fue un predicador del siglo XIX, tremendo, que miles y miles y miles, pero miles, millones de personas se convirtieron con sus predicaciones. Aún hoy se leen, se estudian, hay Biblias comentadas con sus predicaciones. Y Spurgeon venía de una familia de creyentes, pero él no podía terminar de convertirse. Él quería, pero no llegaba a nacer de nuevo, no llegaba. Y dice que un día sintió el ir a una iglesia, ¿no? De campesinos, y él fue, y había una nieve tremenda, dice, y él caminaba en el medio de la nieve, y él sentía de ir, y en la iglesia era tanta nieve que ni siquiera se abrió la iglesia. Pero había un diácono de la iglesia, que era el portero de la iglesia, que él tenía como su responsabilidad, era estar en la iglesia, abrir la puerta. El diácono también, con la nieve a la media altura, llegó para estar en la puerta de la iglesia por si alguien venía. Bueno, no fue nadie, salvo Spurgeon. Y cuando Spurgeon llega, esta persona le habla, y Spurgeon se convierte. Y a lo mejor esta persona, el único que ganó para Cristo fue este hombre. Pero este hombre ganó millones después. No sé si se entiende. Yo no sé si el plan de Dios que tiene para mí es ganar uno. Pero yo no sé lo que ocurre con ese uno. Hay una anécdota que es real de unos misioneros que fueron a un país en África y que estuvieron misionando no sé cuántos años y no pudieron ganar a uno solo. En el interín de esto, ellos, como no podían ganar a nadie, lograron
que una tribu lo aceptara y le canjeara alimentos. Y para pagar los alimentos empezaron a educar a los chicos. Y educaban a los chicos enseñándoles a leer y a escribir. Y de pronto de esos chicos uno se convirtió. Muere la mujer de este misionero. Ella manda a sus hijos de vuelta a su país de origen, que no me acuerdo cuál era, creo que Holanda. Y este hombre siguió y siguió y siguió y siguió hasta que en 10 años más y no hubo ni un solo convertido. Y se volvió enojado con su misión, enojado con su ministerio, convencido que le había fallado. Murió pensando que había fallado, que nunca había tenido un llamado real para ir. 20, 30 años después hubo un avivamiento en esa tierra, que miles y miles de negros africanos se convertían y ocurrían milagros. Fue un evento que está narrado en los libros de historia en la década del 50. Y un día, en una asociación de misioneros, pasó a predicar el responsable de ese avivamiento. Y ese avivamiento predicó y contó su conversión. Era este chico que se convirtió. Y todo ese continente se convirtió porque 2 personas pasaron su vida para convertir a uno. Y en ese simposio que fue en 1930, estaba la hija de ese que había vuelto y le dijo: esos eran mis padres. Dice: vos te convertiste con mi mamá y con mi papá. Y pasaron una vida de sufrimiento para convertir a uno, pero ese le dio la entrada a toda una nación. En los países musulmanes está lleno de ejemplos de esto, donde han ido misioneros a convertir a uno, pero ese después ganó tribus enteras. Nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios. A lo mejor el propósito de Dios en tu vida es simplemente que le transmitas el evangelio a tu hijo. No lo sabemos, no sé. Pero hay una misión y si vos no la haces, no la hace otro en tu lugar. Y vos tenés que cumplir con esa misión. Aleluya. Y Dios, para que vos hagas eso, te va a formar. Y te va a formar de manera dolorosa si es necesario, pero Él necesita formarte para que hagas lo que ya predestinó de antemano, que era tu tarea hacer. Para algunos será predicar en un púlpito, para otros será ser portero, no lo sé, pero tiene una misión para cada uno de nosotros. Y esa misión solo la podemos hacer nosotros. Y para eso tiene que formarnos. Y no hay misión grande o misión chica, ¿sí? Porque la palabra que va a sentir nosotros cuando algún día estemos en la presencia del Señor, vamos a escuchar o el nunca os conocí, o siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y yo le puedo asegurar que en el cielo, cuando nosotros resucitemos a esa vida nueva, esto lo pueden leer, no es tema de hoy, pero si ustedes leen 1 Corintios 15, van a ver que el cuerpo glorificado no va a ser igual para todos. Dice que algunos tendrán un cuerpo como el de la luna, otros como el del sol, otros como el de... O sea, la gloria del cuerpo de nuestra resurrección no va a ser igual para todos. Y eso va a depender de lo que hicimos en obediencia a Él, no por mérito nuestro, por mérito de Él, pero que logramos hacer. Y a lo mejor ese cuerpo tremendo y glorificado va a ser una sola cosa, pero esa persona que tenía como misión salvar a ese único y que lo salvó, va a tener su recompensa. ¿Me explico por qué? Porque su misión era esa. Nosotros no sabemos cuál es nuestra misión. Ninguno de nosotros sabe cuál es nuestra misión. Y a lo mejor nosotros nacimos para una sola cosa, pero eso lo tenemos que hacer. Y Dios nos va a formar aún con dolor. Amén. Bueno, vuelvo como Pablo al tema ahora, me voy de la tangente y vuelvo al tema, que es la obra redentora. Entonces vuelve a hablar de Cristo, versículo 7. Estábamos en el 5, ¿no? 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos
salvos de la ira. Hermanito, cuando el diablo te acuse, memorizate este versículo. Cuando te diga que sos indigno de venir a adorarlo, decile que el Señor que te justificó, aleluya, que ya estás justificado y que por eso estás exento y salvo de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjense cómo acá queda claro, ¿no? Que vamos a hacer, este pasaje es ideal para el hermanito que cree que es salvo a las 10 de la mañana, que dejó de ser salvo a las 2 de la tarde y que volvió a ser salvo a las 3 cuando se arrepintió. Para eso está este pasaje. No. Si el Señor murió por vos cuando eras enemigo, pecador, quédate tranquilo que tu salvación está en Él. Vos estás salvo de la ira. Vos has sido salvo de la ira de Dios. Vos ya estás fuera de la condena. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema. Ya fue condenado el pecador que había en tu vida. Y ahora entonces pasa a justificar este tema, pero comparando Adán y Cristo. Y va a explicar cómo a través de Adán pasó el pecado a todos, y a través de uno que pecó, todos fuimos pecadores, y ahora a través de uno que obedeció, todos vamos a pasar a ser justos. Y acá sí paso a leerlo ahora, a ver cómo está acá en la NTV, que no lo leí nunca acá, pero calculo que va a estar bien. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Hago una pausita acá. Esto ya lo explicamos, yo lo voy a leer por ahora. Nosotros ya vimos que hay un pecado que es independiente del pecado que nosotros cometemos. Y que tiene que ver con que en Adán todos nacimos pecadores. Esto se conoce como la doctrina del pecado original. Adán pecó y todos los nacidos a través de Adán, padre y madre, nacimos en pecado. La única persona que no nació de Adán, el único no descendiente de Adán, ¿quién fue? Jesucristo. Porque Jesucristo no nació de varón, nació de mujer. De hecho, si vamos al Génesis, cuando se dicta el juicio contra Eva, junto con ese juicio hay una promesa de redención, que se lo conoce como protoevangelio. Dice, y de ti nacerá, de ti es la mujer, de ti nacerá el que herirá de muerte a la serpiente. ¿Y quién es el único que nació de ti, de la mujer? El único nacido de mujer, Jesucristo. Aleluya. Eso lo conoce como protoevangelio. Entonces ahora va a comparar a Adán como el prototipo de que a través de él todos nacimos en esta tendencia, esto que narra en Romanos 7, de que el pecado nos lleva, es consecuencia y herencia de Adán. Bueno, de la misma manera, porque una de las cosas que nos parece injusta a nosotros es que, digo, ¿por qué Dios me imputa a mí la justicia de Cristo si no es mérito mío? ¿O por qué Dios le imputa la justicia a Maxi si Maxi no hizo mérito? Bueno, acá lo que Pablo dice, señores, el mismo argumento sirvió en contra, y en contra nunca se quejaron. Porque cuando pecó Adán, en Adán pecaron todos. El mismo principio es el que el Padre respetó con Jesucristo. Uno que cumplió, cumplieron todos. Así como a través de uno todos murieron, ahora a través de uno todos van a vivir. Ese es el argumento que ahora da para explicar cómo la justificación llega a nosotros sin violentar la justicia de Dios, ¿no? Y entonces dice, 13, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir.
Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hecho justo a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Vamos a leer este versículo en las dos versiones, porque es clave esta explicación. Estamos hablando del 16, ¿no? Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aleluya. Por uno entró la muerte, por otro entró la vida. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, verso 17, mucho más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para la muerte, también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¡Aleluya! Y acá redondea su concepto del por qué ahora Dios puede declararnos justos, sin vulnerar la majestad de su justicia. Porque Pablo explica, así, el mismo principio que Dios usó para imputar el pecado de uno a todos, el mismo principio lo aplica para imputar la justicia de uno a todos. Entonces Dios no es injusto, aplicó el mismo principio. Así como el pecado de uno se le imputó a todos, ahora la justicia de uno le será imputado a todos. Ahora, ese todos son todos los que creen. ¿Se entiende? Y ahí es donde ahora podemos entender el por qué ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y Pablo así explica, por ahí después vamos a ver los viernes otros argumentos de otros libros, pero en Romanos esta es la manera en que explica la justificación. Entonces, no hay hombre que pueda justificarse a sí mismo. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay manera de que ninguno de nosotros alcance el favor de Dios por mérito propio. Pero Dios ya solucionó este problema con un plan perfecto de salvación, que era que alguien pagara el pecado. Jesucristo cumplió la ley. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley? La paga del pecado es muerte. Él murió en mi lugar. Él murió en tu lugar. La paga del pecado es muerte y Cristo la pagó. Como Cristo la pagó, hoy no hay deuda para los que creemos en Él. Y Dios nos puede declarar en una sentencia soberana de Dios Padre, justos y aceptos en su presencia, sin vulnerar la majestad de su justicia, porque está aplicando el mismo principio que aplicó en Adán, y porque está aplicando la justicia de Dios a todos los que están unidos a Él. Y la unión a Él a través de la conversión permite la comunicación de la justicia de Dios a mi vida. La imputación, la justicia que es de Cristo, se me imputa a mí, se te imputa a vos, hermanito. Y este es el famoso yelmo de la salvación con el que salimos a enfrentar al demonio. Cuando nos enfrentamos ante los potestades, las autoridades, ¿no? Los principados y potestades
de tinieblas, dice, lo primero que es el yelmo de la salvación es entender que fuiste salvo. Es entender que tu salvación depende de Cristo, no de vos. Es entender que no es tu obediencia, es tu unión a Él. Tu unión a Él, tu comunión con Él. Esto es lo que asegura tu salvación. Este es el famoso yelmo. Cuando voy a enfrentar demonios, no lo enfrento en mi justicia, porque me agarran a sopapos, pero yo lo enfrento con el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. Es saber que yo he sido declarado justo, porque la justicia de Jesucristo se me imputa por ser uno con Él. ¡Aleluya! Que el Señor haga revelación en tu vida con esto, ¿verdad? Que esta verdad sea entendida, para que vos... Esto es la gracia, esto es el perdón. El perdón no es que Dios te perdonó porque es bueno, Dios te perdonó porque alguien pagó tu deuda, alguien fue condenado en tu lugar. Y Dios en su soberanía planeó esto antes de la creación del mundo. ¡Aleluya! Y Él planeó, esto es el Evangelio. El Evangelio es el plan de Dios para la salvación del ser humano, que es Cristo, que es entender su obra redentora. Entender esto implica convertirme. Tener fe en esto implica la conversión. Ahora, en esto tengo fe en la salvación que Dios me ofrece. Y yo creo, me agarro de esto. Y entonces ahora esto me permite nacer de nuevo, me permite ser una nueva criatura. Y a partir de ahí, entonces voy a arrancar un proceso de santificación, que lo veremos después del descanso, que va a ser un descanso un poquito más largo, ¿sabes? Porque o si no me siento para hablar la próxima. Pero en realidad ahora viene un proceso de perfeccionamiento, en donde yo voy a ir siendo perfeccionado, pero que tiene que haber un piso. Ese piso es una santificación inicial, por así decirlo, y que implica esto, es la justificación. Porque la justificación me separa del mundo, me saca del mundo para ponerme entre los hijos de Dios. Esta separación me arrancaron del mundo y me pusieron en la vid. Y ahora que estoy en la vid, no pertenezco al mundo, estoy separado, estoy santificado. Esta santificación inicial permite edificar la progresiva. El problema que tenemos con muchos que no pueden nunca cambiar es porque nunca tuvieron la conversión inicial. No llegaron a vivir esa experiencia. Entonces chocan siempre con la pared. Porque el árbol malo está tratando de dar buenos frutos. Y por más que se esfuerce, por más esfuerzo que haga, un árbol de manzanas no puede dar peras. ¿Me explico? Y el árbol, un cardo, un yuyo no puede dar fruta. Ahora, un árbol bueno de fruta puede dar fruta. Entonces, el problema es que la obediencia es producto de mi conversión. La santidad es producto de mi conversión. La justicia que yo manifiesto es producto de mi justificación. Entonces, cuando esto ocurrió, cuando esta obra de Dios ocurre en mi vida, yo entro en un proceso de santificación que vamos a estudiar. Ahora entiendo, porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. Obvio, porque si yo no tengo ese inicio, no arranqué. Por más esfuerzo que haga alguien por santificarse a sí mismo, no puede. La santificación inicial lo da la sangre de Jesucristo. Y ahí arranqué el futuro proceso de santidad que veremos, si Dios quiere, después del descanso. Amén, aleluya. Haced una oración de cierre y descansamos un poquito. Amén, Señor, gracias. Gracias, papá, por la palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, papá.